Ok, bien, bueno, primero que todo, un muy feliz año a todos los que están acá, a todos los conectados, a quienes participan del curso, quienes van a ver el video después, que tengamos todos un excelente 2022, que les vaya bien durante este enero y bueno, marzo con el cierre de sus cursos y este en particular, espero que les vaya bien en llevar adelante este contenido y la prueba que contenga la parte de reología. ¿Ok? Y bueno, con eso comencemos la clase de hoy. La clase de hoy es la primera parte de hoy y mañana que vamos a tener para poder revisar los conceptos principales de reología. Tenemos suficiente tiempo, creo yo, para ir con calma, sobre todo en algunos puntos que diría yo son un poquito más difíciles de transmitir, sobre todo en los tipos de fluidos, el concepto de tixotropía, que a veces confunde y que después en las evaluaciones podemos ver un poquitito que hay ciertas dificultades ahí. ¿Ok? Bueno, si no nos hemos conocido antes, ya no me acuerdo si es que nos habremos visto supongo que en el segundo o tercer semestre. Soy el profesor Javier Morales Montesinos. Y durante la clase, por favor, interrúmpanme cuando vayan surgiendo las dudas. De todas formas, siempre tenemos el espacio en la pausa que hagamos o al final de la clase para que me puedan hacer las dudas si es que prefieren hacerlos al final de la reunión. Pero si no, yo prefiero que me vayan planteando las dudas a medida que vamos avanzando. ¿Ok? De modo de poder ir sobre la marcha, ir dejando pulidos los conceptos que no hayan quedado del todo claros. ¿Ya? Bueno, el concepto de reología me gusta siempre ilustrarlo con esta figura que aparece acá arriba a la derecha, coincidentemente está un poco en la paleta de colores de la universidad. Eh, pero como la aproximación general, tal vez el pensamiento más general que uno tenga es que la reología tiene alguna vinculación, alguna relación con la viscosidad y que los fluidos viscosos pueden tener alguna o nos tienen algo que enseñar respecto de la reología. Lo que es cierto, pero es solo una parte de la disciplina amplia que significa la reología y la diversidad de cosas que se pueden estudiar bajo su paraguas. Es importante, sí, el rol de los fluidos y los líquidos en el entendimiento de los procesos reológicos, pero bueno, vamos a tener mañana un episodio dedicado exclusivamente a reología de polvos porque es un tipo de caracterización que nos permite entender cómo se comportan los polvos en el contexto de la industria farmacéutica. Pues la idea de aproximar este contenido a todos ustedes desde la disciplina es que podamos pensar en los fenómenos que competen al estudio reológico en el contexto de trabajos en la industria farmacéutica principalmente, porque es donde se producen traspasos de líquidos, traspasos de polvo, llenado de cápsulas, por ejemplo, el proceso de compresión requiere de que haya una reología de polvos adecuada. Y bueno, cualquier forma farmacéutica líquida o semisólida podrá ser estudiada y obedecerá a las cosas que vamos a ir viendo durante estos 2 días. ¿Ok? Entonces vamos a partir, hoy mi anhelo es que podamos cubrir hasta el concepto de tixotropía. Entonces vamos a partir la clase de hoy con definiciones básicas, fundamentales, que nos sirven para poder seguir hablando después de la reología y el estudios reológicos en líquidos, semisólidos, y ya mañana vamos a hablar un poco de reología de polvos. ¿Okay? Pero entonces vamos a ver como flujo, viscosidad, como viscosidad distinta de la reología, en términos sencillos. La reología es esta ciencia amplia que estudia los fenómenos físicos que competen al movimiento de los fluidos. Y cuando digo fluido, no exclusivamente quiero decir líquido, sino también puede haber fluido sólido. Y la viscosidad es un parámetro, es sencillamente una medición que uno podría hacer. Uno mide la viscosidad y la viscosidad
a la viscosidad se le asigna un número, una cantidad. Y por eso decimos que hay fluidos que son más viscosos y otros que son menos viscosos, porque se pueden comparar los números de viscosidad. Sin embargo, la rheología no se reduce a un número, a una cifra, a una medición, ¿no? Entonces, la viscosidad es un concepto dentro de la rheología, pero no es lo mismo, y la rheología no es tan sencillo como solo la viscosidad. ¿Okay? Vamos a hablar de los distintos tipos de fluidos, newtonianos y no newtonianos, y vamos a llegar al concepto de tixotropía una vez que entendamos cuáles son estos fluidos no newtonianos. Yo esperaría que con eso cerremos la clase de hoy, si no, tal vez un poquitito tendremos que dejar para mañana, y ya mañana vamos a hablar de viscosímetro de polvos, los distintos viscosímetros que existen y reómetros que existen, y qué tipo de información nos pueden entregar, y vamos a ver ejemplos de la rheología en sistemas farmacéuticos. Vamos a hablar de algunos materiales que se pueden ocupar para modificar las propiedades rheológicas de eventuales formas farmacéuticas que tengan que diseñar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a partir, por lo general, con las definiciones básicas, como les decía, ¿no? Entonces, la rheología, como les acababa de mencionar, es el estudio del flujo de líquidos y sólidos. ¿Ok? Entonces, cuando les decía estas propiedades de los fluidos, es porque los fluidos pueden ser líquidos o sólidos. Es, en otras palabras, ver cómo se deforma un material frente a la aplicación de una fuerza. ¿Y por qué esto se manifiesta en un flujo? Porque si la aplicación de la fuerza es permanente, es constante, entonces yo voy a poder gatillar un flujo que responde a esa aplicación de fuerza. Como les decía, la viscosidad es un concepto que es parte de la rheología y nos permite nos permite poder asimilar este concepto de que a más viscosidad le cuesta más al fluido fluir, ¿no? Por ejemplo, esta figura que tengo arriba en la diapositiva, esta como pintura que va cayendo tal vez lentamente, esto intuitivamente diríamos que tiene más viscosidad que agua pura, por ejemplo, ¿cierto? Si pusiéramos agua pura sobre un panel vertical y lo dejáramos escurrir, rápidamente bajaría, difícilmente con esta formación de gotas de escurrimiento, que sí muestra este líquido más viscoso. Entonces, esta expresión de viscosidad tiene este rol de poder permitirnos conectar con cuánto resiste el fluido a fluir. Pero ¿por qué desglosamos otras características de la rheología y no solo nos centramos en viscosidad? Bueno, porque sistemas más complejos y muchos de los sistemas farmacéuticos que van a estudiar en el futuro y en el contexto de esta clase y curso, no pueden ser solo analizados en este concepto único de viscosidad. Entonces, es importante poder entender otros aspectos de modo de poder desarrollar formulaciones de manera más acabada. ¿Okay? Y vamos a hablar de qué son estas dispersiones heterogéneas o dispersiones coloidales y cómo son buenos ejemplos a veces para gatillar este estudio de las propiedades rheológicas. Solo para nombrar algunos ejemplos en las ciencias farmacéuticas, y ya mañana vamos a poder profundizar sobre algunos de estos cuando tengamos más conceptos revisados, pero la gran mayoría de los líquidos y los semisólidos forman parte del estudio o del rol de la rheología en las ciencias farmacéuticas. Entonces, emulsiones, supositorios, suspensiones, los materiales de recubrimiento de tabletas, estas cremas o pastas. En el proceso de extrusión, vamos a ver mañana que juega un rol importante. La extrusión es una forma de producir materiales distintos que los materiales en sus condiciones normales. Es una forma de fundir un material polimérico e impregnarle un principio activo, y a través de este nuevo material lograr propiedades físico-químicas distintas de los materiales de partida.
Entonces vamos a ver cómo el proceso de extrusión utiliza elementos de la rheología para poder informar de cómo va progresando. Por supuesto que tiene relevancia en todo aquello que signifique transporte de líquidos, ¿no? Mezclado de materiales, llenar envases, uso y liberación desde un envase, paso a través de jeringa. Esto es importante en la administración de inyecciones, por ejemplo. La rheología de una formulación farmacéutica que va a administrar un medicamento mediante una inyección es relevante porque inyecciones de mucho dolor tienen pobre adherencia o pobre aceptabilidad por los pacientes. Entonces, una mejor formulación podría mejorar, podría disminuir el dolor que induce esa inyección y entonces mejorar la adherencia al tratamiento en esa terapia. Y bueno, propiedades mecánicas, no sé si alcancemos a ver algo de eso, de su aplicación en eso, pero sí vamos a hablar de la rheología de polvos. Y acá fíjense esto que tenemos acá. Esto es como se ve el cilindro de donde se deposita una muestra de polvos para hacer un estudio de rheología de polvos. Entonces, es una paleta que está girando y que además se mueve en el eje Z, y que va entregando información del torque principalmente al instrumento, y ese torque se va correlacionando con cuánto esfuerzo debe realizar ese brazo que está girando en interacción con el polvo. Vamos a hablar también de torque y su rol como magnitud medible en el estudio de las propiedades rheológicas. Bueno, los fundamentos de la rheología están basados en las propiedades de elasticidad de Hooke y de flujo de Newton. Y esto básicamente nos pone en los dos rangos extremos posibles de observar comportamiento de flujo. Entonces podríamos tener un comportamiento elástico puro, que es cuando yo induzco una deformación por efecto de una fuerza, esa deformación es completamente reversible al remover la fuerza, que es lo que muestro acá en esta figura de los globos inflados y los globos desinflados. Sería que si este es el punto de partida, los globos desinflados, y los llenamos y los disponemos así como estos globos inflados, y después quitamos ese estímulo de fuerza, ¿no? Que es la presión del aire hacia la periferia del globo inflado. Cuando sacamos esa presión de aire, si se vuelve a constituir el material elástico del globo en su estado original, eso sería un comportamiento elástico puro. Quiere decir que la deformación es completamente reversible. Y en el otro extremo tenemos el comportamiento plástico puro. Y esto quiere decir que frente a la más mínima fuerza, el material comienza a fluir y este flujo no es reversible, o esta deformación no es reversible. Estos comportamientos en los extremos son muy inusuales, ¿no? Y en las ciencias farmacéuticas no observamos estos comportamientos como de materiales puros. Siempre estamos en algún rango de los dos, ¿no? Elásticos que se pueden revertir en cierto grado y plásticos que requieren a veces mínimas fuerzas para iniciar un movimiento, pero sí pueden presentar un umbral a partir del cual comienza la deformación. Pero esos son como el elástico puro hasta el plástico puro, es el rango principal donde se moverán todos los fluidos que vamos a estudiar. ¿Ok? Otros conceptos fundamentales que quería traer para comenzar a analizar lo que observemos en estudios rheológicos o en estudios de viscosidad, tienen que ver con estos dos parámetros que podemos establecer. Uno que llamamos la gradiente de velocidad, o en inglés lo van a ver con frecuencia como velocidad de corte o shear rate, que es este diferencial de velocidad versus el diferencial de la distancia del centro hacia la periferia. Y en los gráficos que vamos a ver a continuación vamos a ver ilustrado esta gradiente de velocidad con una letra G. Y por otro lado tenemos la fuerza por unidad de área, o presión en otras palabras, ¿no?
pero para efectos de los gráficos que vamos a ver y cómo lo vamos a hablar en el contexto de rheología, le vamos a llamar esta fuerza por unidad de área o fuerza normalizada por la sección de corte. Entonces va a ser el cociente de fuerza partido por el área, o la sección transversal, por ejemplo, de una tubería que está transportando líquido, pero en los gráficos que vamos a ver a continuación lo vamos a ver ilustrado como fuerza, sencillamente, ¿ok? O con una F mayúscula. Entonces, fíjense, en estos distintos esquemas lo que hacen es ilustrar cómo ocurre el proceso de deformación y cómo va cambiando la velocidad a lo largo de un fluido en flujo. Eso. Entonces, imaginemos que tenemos una tubería y que la sección transversal, que sería ese continuo de líquido que está transportando, la podemos cortar en cilindros concéntricos. ¿Ok? Entonces, la fuerza se aplica desde el centro, ¿no? La fuerza de impulso de este líquido se está aplicando desde el centro. Entonces, en el centro, o acá en el centro de los cilindros, esto sería el centro, pero mirado desde el radio hacia abajo, ¿no? Como desde este punto hacia abajo. Si lo dibujo mejor. Lo que estamos viendo acá es esta sección, ¿no? Eso. Entonces estamos viendo la fuerza aplicada allí. Entonces, la fuerza en el centro gatilla una velocidad mayor en el centro, y a medida que nos vamos acercando hacia la periferia, la velocidad de estos cilindros concéntricos es cada vez menor, y cuando llegamos al borde del cilindro, porque en el borde del cilindro el líquido está en contacto con la superficie del tubo transportador, esa superficie ofrece roce, pues ofrece resistencia al movimiento del flujo. Entonces, en la periferia, la velocidad de flujo es menor que en el centro del cilindro que está transportando flujo. Y por eso le llamamos gradiente de velocidad. Porque no es una velocidad única. ¿Ok? Sin embargo, después cuando veamos cómo medimos esto, medir la gradiente de velocidad es difícil, pero medir la velocidad que se consiga en alguna parte del fluido es más sencillo. Y algunos viscosímetros funcionan midiendo la velocidad en una región de la deformación en vez de medir el gradiente de velocidad. ¿Ok? Pero para efectos de análisis, sepan que entonces tenemos este concepto de gradiente de velocidad, o G mayúscula, y fuerza por unidad de área, o F mayúscula. Y bueno, la ley de Newton del movimiento establece que la gradiente de velocidad es directamente proporcional a la fuerza, es decir, a mayor fuerza aplicada, se debería obtener o se va a obtener una gradiente de velocidad mayor. Y la ley de flujo de Newton, y a partir de aquí, después cuando digamos fluidos newtonianos versus fluidos no newtonianos, tiene que ver con cuánto perdura esta ley de flujo. Pero lo que les acabo de decir, que la gradiente de velocidad es directamente proporcional a la fuerza aplicada, se resume en esta expresión matemática. Y fíjense que acá la viscosidad, acá, viscosidad, se establece como el cociente entre fuerza y G, ¿cierto? Que fíjense que acá lo que estamos haciendo en esta expresión matemática, a ver, déjenme borrar todo mejor, para guiar la progresión de la ecuación, ¿no? Acá tenemos el diferencial de velocidades sobre distancia, y acá para hacer el despeje pasa el mismo diferencial y se da vuelta, ¿no? El diferencial de distancia versus el diferencial de velocidad. Pero esto es lo mismo que hacer, que decir que viscosidad es igual a F partido por G. Y también esto ilustra cómo son las unidades. Las unidades tienen que ver con
velocidad en centímetros por segundo, distancia en centímetros también se mide, el área se mide en centímetros cuadrados y la fuerza se mide en este caso en dinas, y la dina es como un newton pequeño. ¿Se acuerdan de cómo se desglosa la unidad de newton, que es kilogramos metro por segundo cuadrado? Bueno, la dina es gramos por centímetro por segundo cuadrado. Y podemos establecer esta otra equivalencia. Todo esto son expresiones equivalentes entre sí, o unidades equivalentes entre sí. Si que tomamos en cuenta todas estas definiciones que les estaba mencionando, podríamos escribir el poise, que es como la unidad universal de viscosidad, como gramos partido por centímetro por segundo, si es que desglosamos la definición de la unidad de Dina. Y para que lo tengan en consideración, la mayoría de los fabricantes y la mayoría de los artículos y las tablas que puedan encontrar en handbooks, en vez de ocupar el poise como unidad de viscosidad, utilizan el centipoise. Y esto tiene una razón práctica, que es que medidos en poise, las unidades de viscosidad son por lo general muy bajas, números pequeños. Entonces tiene más sentido medir la viscosidad en una unidad más pequeña, el centipoise, que es como el equivalente a centímetro, centipoise, donde 100 centipoise son un poise, y entonces eso va a entregar resultados más grandes, números más manejables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando vean viscosidad de polímeros que tengan que ocupar, esa viscosidad se mide en centipoise. O si tienen que caracterizar la viscosidad de una crema, esa viscosidad la van a caracterizar en centipoise, ¿ok? Los viscosímetros, de hecho, uno de los que tenemos acá, tiene una escala de funcionamiento directamente en centipoise y no en poise, ¿ok? Porque es una unidad más práctica de medición. Y el último elemento como conceptual que quería traer antes de entrar a estudiar los distintos tipos de fluidos era la viscosidad y la relación que tiene la viscosidad con la temperatura. Entonces, si se fijan en la ecuación de Arrhenius, podemos ver que la viscosidad es proporcional, pero de manera exponencial, ¿no?, a la energía de activación e inversamente proporcional aquí a la temperatura. Como es exponencial la relación, cuando la vemos acá en su forma simplificada, en una expresión logarítmica, aquí queda claro que cambios pequeños en la temperatura van a tener grandes efectos sobre la viscosidad. Y esto aplica principalmente en líquidos puros como agua, etanol, glicerina. ¿Ok? El último elemento que quería traer antes de pasar a estudiar los tipos de fluidos, y es la relación entonces que tiene la viscosidad con la temperatura, gracias a la relación con la energía de activación, ya que obedece a la ecuación de Arrhenius para energía de activación. Entonces, pequeños cambios en temperatura van a tener grandes impactos sobre la viscosidad. Entonces quiero que veamos ahora los diferentes tipos de fluido. ¿Ok? Vamos a partir haciendo una distinción entre qué es un fluido newtoniano de uno no newtoniano, y luego dentro de los no newtonianos vamos a desglosar entre los distintos tipos de fluidos no newtonianos que pueden existir, principalmente pseudoplástico, plástico y dilatante, y eso después nos lleva naturalmente a la discusión de tixotropía que quería que tuviera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es un flujo newtoniano? Volvamos a qué es lo que decía la ley de Newton. La ley de Newton decía que la gradiente de velocidad es directamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿cierto? Lo que no detalla ese fraseo de la ley es que eso ocurre a lo largo de todo el espectro de fuerzas posibles a estudiar, o todos los gradientes de velocidades posibles. Entonces, que
esa proporcionalidad es constante. Y por eso, cuando observamos este gráfico, si vemos una progresión constante en una línea recta, la pendiente es la viscosidad. Y por eso se traspasa así a un gráfico de cómo varía la viscosidad en función de la gradiente de velocidad. No varía, ¿cierto? La viscosidad es constante a lo largo de toda la gradiente de velocidades o todas las fuerzas aplicadas. ¿Ok? ¿Qué tipos de fluidos manifiestan este flujo? Y esto es tal vez un tipo de fluido poco frecuente en el espectro de ciencias farmacéuticas, porque aunque por supuesto ocupamos solventes puros o mezclas de solventes, lo ocupamos para hacer otras cosas en la ciencia farmacéutica, ¿cierto? Salvo el etanol al 70%, por ejemplo, que puede ser usado como un activo en sí mismo, no hacemos muchas preparaciones que solo consistan en líquidos puros. Entonces, este tipo de flujo lo podemos observar en líquidos puros o en soluciones que tengan moléculas pequeñas disueltas. Una cosa muy distinta es disolver polímeros en un solvente. Pero moléculas pequeñas como, no sé, glucosa o aminoácidos, o bueno, gran cantidad de los fármacos hidrosolubles son moléculas pequeñas. Todas estas soluciones bajo la concentración de saturación, es decir, sin haber gatillado una supersaturación y entonces una precipitación, bajo ese umbral, esas soluciones se comportan prácticamente como el líquido puro, y entonces pueden manifestar este comportamiento como líquido o flujo newtoniano. ¿Ok? Sin embargo, en la ciencia farmacéutica es mucho más habitual estar enfrentados a sistemas no newtonianos. Y básicamente es que no sigan la ley de Newton en el sentido de que el comportamiento no es constante. Es como crece más a gradientes de velocidades más altos, la aplicación de fuerza crece más a gradientes de concentraciones más altos o menos, pero no es lineal a lo largo de la deformación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un tipo de comportamiento y acá un tipo de comportamiento diferente. ¿Ok? Vamos a ver cómo distintos tipos de materiales pueden ofrecer distintos tipos de cambio en la resistencia que ofrecen. Si lo pensamos así, como, recuerden, la viscosidad era este concepto que nos enseñaba respecto de cuánta resistencia opone al fluido, al flujo, un fluido. Si lo pensamos así, vamos a poder visibilizar mejor las características de los fluidos que dan cuenta de estas variaciones en cómo se comportan en un gráfico de fuerza versus gradiente de velocidad. Entonces partamos por el flujo pseudoplástico. ¿Ok? Todos estos fluidos newtonianos, los fluidos no newtonianos, implican que se manifiesta un flujo frente a la aplicación de una fuerza, excepto el plástico, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero pseudoplástico y dilatante, uno aplica una fuerza y comienza el fluido a fluir. Pero no es proporcional la velocidad con la que se transforma este flujo. Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un flujo pseudoplástico? Es este concepto que aparece aquí abajo de adelgazamiento o shear thinning, que es como lo van a ver en papers o en textos que consulten en inglés. Y esto básicamente es una solución, un líquido, que cuando yo comienzo la agitación, el proceso mismo de agitación va modificando las propiedades microestructurales de ese fluido y van haciendo que ese fluido ofrezca menos resistencia a medida que yo aumento la velocidad o aumento la fuerza. ¿Ok?
Y esto es característico de dispersiones poliméricas, porque los polímeros, y lo van a ver en las clases de la próxima semana, pero a lo mejor ya tienen algunos conceptos respecto de qué es un polímero, pero brevemente, sin profundizar mucho, porque es una clase entera, o bueno, 2 clases enteras que van a tener. Los polímeros son, bueno, el almidón es un polímero, el ADN es un polímero, las proteínas son un polímero, o son polímeros. Los polímeros químicamente, y de manera sencilla, son la repetición por varias unidades de unidades monoméricas. En el caso del DNA, la unidad monomérica es la base nitrogenada y el polímero es la cadena entera de DNA, que son, bueno, miles de pares de bases nitrogenadas, ¿cierto? Esto tanto para DNA como RNA. La celulosa es otro ejemplo de, en esencia, estructuralmente son azúcares de 5 o 6 unidades de carbono que se estructuran como anillos y estos anillos se van apilando uno al lado del otro, entonces la unidad monomérica, el anillo sacárido que se va repitiendo. Bueno, los polisacáridos, el almidón, como les decía, son otros ejemplos de polímero. Y las proteínas son repeticiones de aminoácidos. Solo que existe una diversidad de aminoácidos distintos, bueno, igual que las bases nitrogenadas. Los polímeros, sobre todo los sintéticos, por lo general es la repetición de una unidad monomérica o el alternar 2 unidades monoméricas, por ejemplo. Eso es como lo más sofisticado que se puede hacer sintéticamente. Es la naturaleza la que puede hacer todas estas variaciones infinitas que logra con los distintos aminoácidos que existen o con las distintas bases nitrogenadas para hacer los polímeros de DNA o proteínas respectivamente. Entonces, químicamente, de manera conceptual, un polímero es una repetición muy numerosa de las unidades monoméricas. ¿Cómo se ve? Bueno, es difícil verlos en microscopios, salvo los microscopios de fuerza atómica, pero como uno se lo imaginaría, ¿no? Es una cadena muy larga que está constituida por estas unidades pequeñas. Y el requisito aquí es que el polímero sea dispersable, sí, dispersable tal vez es como el concepto más correcto, también podríamos decir ser solubilizado en el solvente que se está ocupando. Entonces pensemos en polímeros hidrofílicos en un continuo acuoso, ¿ok? Entonces, al comienzo del experimento, y este experimento es, yo tengo un vaso y pongo el polvo del polímero y le echo solvente y empiezo a revolver. ¿Okay? Al comienzo del experimento, el estado de los polímeros es más cercano a este estado. Todos reticulados, apretados, sin ningún orden particular. Pero a medida que se empiezan a humectar con el líquido del solvente, empiezan a poder ser dispersados por ese solvente que está en este flujo, o en este vector que genera el revolver el líquido, ¿cierto? Entonces yo tengo un vector que está ejerciendo una fuerza sobre los materiales que están dentro de ese fluido, que serían las moléculas del polímero. Entonces, a medida que avanza este proceso, el polímero se va alineando en el vector de agitación, en el sentido de la agitación. Entonces, a medida que avanza el experimento, cada vez ofrece menos resistencia ese polímero que al comienzo aparece como una malla súper desarmada, versus ahora cadenas poliméricas que se están moviendo en el sentido de la dirección de la fuerza. Y por eso entonces, a velocidades más altas, el requerimiento de fuerza es menor. Por eso se dice que no es proporcional y para lograr a altas velocidades de agitación se requieren cada vez menos fuerza. Y por eso se le llama un líquido que se va adelgazando, porque va ofreciendo menos resistencia o la viscosidad va disminuyendo. Fíjense en el gráfico de viscosidad en función de la gradiente de velocidades,
partimos en una alta viscosidad y luego tenemos este decaimiento de viscosidad. ¿Ok? Entonces, recordemos que fluido pseudoplástico, entonces, las dispersiones poliméricas son un buen ejemplo de este fluido que se adelgaza. ¿Ok? Y en el otro extremo, sistemas floculados no tiene mucho sentido mencionarlos en ese momento, pero ahora hablemos de el otro extremo. Teníamos fluidos pseudoplásticos, que son estos que se adelgazan con la fuerza aplicada, y en este otro extremo tenemos el flujo dilatante, que es todo lo contrario. Aquí fíjense que dice que es un fluido que se engrosa, shear thickening, que se engruesa con la velocidad de agitación, con el aumento de fuerza y con el aumento de velocidad de agitación. ¿Okay? Entonces, una forma sencilla de pensar esto es en una dispersión concentrada, una pintura, o si tienen un balde con arena y toda esa arena está sedimentada en el fondo, entonces al inicio de la agitación lo que estamos removiendo es prácticamente el solvente puro, pero a medida que avanza la agitación comenzamos a resuspender el material que estaba en el fondo, ¿cierto? Entonces ese material que se empieza a resuspender ahora empieza a ofrecer resistencia al movimiento. Mientras más concentradas son esas dispersiones, más fuerte es este efecto de engrosamiento. ¿Ok? En ciencias farmacéuticas, la sedimentación, salvo en el caso de la floculación, que es mucho más reversible, la sedimentación no es un producto muy buscado, muy perseguido, ¿no? Por lo general resultarían en cambios en la uniformidad. Pero es importante que sepan que existen estas alternativas al fluido pseudoplástico, el flujo dilatante, que es este flujo que va ofreciendo mayor resistencia y entonces va aumentando la viscosidad, como muestra esta figura acá, va aumentando la viscosidad a medida que aumentamos la velocidad de corte. ¿Ok? Eso. Bueno, una suspensión de almidón en agua, yo les mencionaba, pues el almidón es un polímero hidrofílico que también puede producir esta sedimentación y cuando volvemos a revolver, el polímero se vuelve a poner en la dispersión y a ofrecer esta resistencia frente a la fuerza de flujo que se haya aplicado, que se haya administrado. ¿Ok? Y finalmente, de esta primera parte de la clase, hablemos un poco de el flujo plástico o los fluidos plásticos. ¿Ok? Y básicamente, la única diferencia con los fluidos que hemos visto previamente es que existe esta fuerza umbral, esta región, para poder iniciar el movimiento del fluido que se tiene en su composición completa, es necesaria una fuerza mínima a partir de la cual se inicia el movimiento. Si la fuerza que se aplica no es suficiente, no hay movimiento. Tiene que ser suficiente para poder iniciar este movimiento. ¿Ok? Y después de iniciado el movimiento, el comportamiento podría ser newtoniano, como muestra la figura. Fíjense que una vez que inicia la deformación, se mantiene constante, ¿cierto? Ahí tal vez no está de la mejor forma dibujado, pero lo que quiero ilustrar es que se mantiene constante. Alternativamente, podríamos tener un fluido pseudoplástico. Tener esta fuerza umbral y luego el comportamiento del fluido pseudoplástico. Y acá tendríamos algo similar, pero siempre con la viscosidad disminuyendo, porque se va adelgazando. Recuerden, los pseudoplásticos se van adelgazando. Es difícil pensar en un dilatante, en un fluido dilatante, después de alcanzado este umbral del fluido plástico.
por lo general es un comportamiento pseudoplástico después de haber sobrepasado este umbral de fuerza para el movimiento. Y bueno, los geles reticulados, que es básicamente el polímero, volvamos a pensar en esta idea, pero ahora pensemos que hay interconexiones entre las cadenas poliméricas. Mejor color. Uniones, covalentes o no, pueden ser electrostáticas entre las cadenas, y entonces la fuerza que oponen al movimiento, la resistencia que se opone al movimiento, es mucho más fuerte y se constituye como una barrera umbral a partir de la cual se puede iniciar el movimiento. ¿Ok? Ya, quiero que... Sí, profesor. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Había una duda? ¿Podría repetir lo último que dijo? Que me perdí un poco. ¿No? ¿Sí? Bueno. Profe, están diciendo si puede repetir lo último que dijo. No sé si... Chuta, están en el chat, no había cachado. No, es que se escuchaba bajito. Ya. Y había algo en el chat también. Recuerdo que cuando hice la práctica la QF estaba mucho sacar la glucosa. No sé qué haya querido decir Daniela en ese momento, lo que hablábamos en ese momento. Pero bueno, Álvaro me decía que repitiera lo último. Bueno, lo último que comentaba del flujo plástico o de esta categorización de flujo plástico era que, bueno, por definición es que son fluidos que requieren de una fuerza mínima para iniciar el movimiento, ¿cierto? Para iniciar la deformación. Voy a limpiar un poquitito la diapositiva para ver si es que soy yo. Esta fuerza umbral es donde comienza a observarse el movimiento. Fuerzas más bajo que eso no manifiestan movimiento. Y una vez que se inicia el movimiento, los fluidos pueden comportarse o como un fluido pseudoplástico, que es lo más habitual. Un fluido, recuerden, pseudoplástico se ve así, que va adelgazándose, o sea, velocidades altas requieren menores fuerzas para poder manifestarla, o un fluido newtoniano que es como la curva azul que muestra la figura. Ya son las principales diferencias o los principales tipos de fluidos que se pueden manifestar. Dilatante difícilmente se va a poder manifestar después de alcanzado el umbral. Los dilatantes por lo general comienzan el flujo a la más mínima aplicación de fuerza. Y respecto de el ejemplo que dice acá, sistema interconectado de geles reticulados, era esto que les ponía acá, si es que las cadenas poliméricas tuvieran un entrecruzador, que son moléculas adicionales que conectan regiones del polímero unas con otras, esos entrecruzadores pueden otorgarle aún más fuerza al gel, y entonces ese gel va a ofrecer esta fuerza umbral de oposición inicial al movimiento. ¿Ok? Eso. ¿Quedará más claro ahí? Bueno, miren, paremos 5 minutos, porfa, para refrescar, ir al baño, y volvamos 10 para las 3. ¿Ok? 10 para las 3, continuamos. Bueno, profe. Ok. Ya. Entonces, habíamos quedado justo acá, a dar inicio a el concepto de tixotropía. ¿Ok? A ver, hasta ahora habíamos visto fluidos newtonianos, que son poco frecuentes. La mayor parte están representados por los solventes puros o líquidos puros, agua, etanol, o no sé, metanol, acetonitrilo, por ejemplo, que son como solventes más o menos frecuentes en laboratorio. Y habíamos visto los fluidos no newtonianos, que son los más clásicos de estudiar en el espectro o en el ámbito de las ciencias farmacéuticas.
Otro fenómeno que se manifiesta mucho y que nos sirve para entender respecto de estos sistemas estructurados que yo les comentaba, sobre todo pensando en el espectro de dispersiones poliméricas. Las dispersiones poliméricas son como lo más clásico que manifiesta esta respuesta tixotrópica. Las emulsiones también pueden manifestar algo de este efecto. Pero bueno, ¿qué es esto de la tixotropía? La tixotropía implica que uno está haciendo un experimento de agitación aplicando una determinada fuerza, un experimento de agitación, siempre de bajas velocidades de agitación a más altas velocidades de agitación. Acá un viscosímetro, por ejemplo, o un reómetro, que en realidad nos ofrece más información, funciona haciendo esta agitación a bajas velocidades primero y va aumentando la velocidad durante el experimento. Entonces, en este gráfico nos estamos moviendo en G, que es el rate of shear o el shear rate, la velocidad de agitación, ¿cierto? Entonces nos estamos moviendo en ese eje X de menos a más velocidad de agitación, ¿cierto? En esta dirección, Y a medida que nos movemos en esa dirección, vamos midiendo el esfuerzo que se requiere para lograr manifestar esa velocidad de giro. Entonces vamos midiendo la fuerza aplicada, eso es lo que está acá en el eje Y. Entonces, en el experimento básico, lo que uno hace es partir a velocidades bajas y llegar hasta velocidades altas. Y los gráficos como esto, o como este gráfico es partir de velocidades bajas y registrar la fuerza requerida hasta a medida que vamos subiendo la velocidad de agitación. Pero estos experimentos quedan hasta ahí. En cambio, para visualizar el fenómeno tixotrópico de los fluidos, tenemos que hacer un experimento de ida y regreso. Entonces tenemos que partir a velocidades bajas, baja, y aumentamos, y llegamos a un máximo de velocidad de agitación y empezamos a disminuir la velocidad de agitación cada vez más lento, más lento hasta el reposo. Entonces, ¿cómo se manifiesta que un fluido tenga o no tixotropía? Si es que presenta un comportamiento distinto en el camino de ida al camino de vuelta. Por eso el concepto obedece a esta definición de variabilidad del comportamiento reológico del fluido en función del tiempo, o tal vez si lo queremos pensar más gráficamente, en función de la historia de agitación. Porque parte con una agitación lenta, luego agitación rápida y después vuelve a disminuir la velocidad de agitación. Y si presenta diferencias en la trayectoria, en función de la fuerza para lograr esas velocidades de agitación, es que presenta tixotropía. Entonces, primero pensemos, ¿cómo se vería un fluido que no tenga tixotropía? Un fluido que no tenga tixotropía, voy a dibujar, a ver, vamos a hacer el clásico gráfico de G versus F, que es lo mismo acá. Acá también tenemos G y tenemos F. Y en rojo voy a hacer el camino de ida hasta acá y le ponemos flechita, que son las flechas que muestra este gráfico del centro, y en verde voy a poner el camino de vuelta. ¿Ok? Entonces, en este experimento de ida y vuelta, el fluido manifestó el mismo perfil de variación de gradiente de velocidad versus fuerza, por lo tanto no hay tixotropía. ¿Ok? Cuando sí hay tixotropía, yo puedo observar una trayectoria distinta para el camino de ida, que lo habíamos hecho en rojo, con el camino de vuelta, que lo habíamos hecho en verde. Ahí. Flecha para allá. Y flecha roja. ¿Ok? Este sí tiene tixotropía, este no tiene tixotropía. ¿Puede un fluido tener más tixotropía que otro? Una forma de, entre comillas, medir
la magnitud del comportamiento tixotrópico es medir este espacio entre las curvas. Es lo que llamamos loop de histéresis. Entonces, voy a dibujar con este otro color para que sea distinto. Puedo tener un fluido así, que tiene un gran loop de histéresis, o puedo tener un fluido así, que tiene un loop de histéresis mucho más pequeño, si comparamos estos dos gráficos. ¿Ok? No. Ahí. Sí. Lo voy a dibujar aquí mejor. Este es un gran loop de histéresis, porque el espacio entre las curvas es grande, y esto es uno que tiene menos tixotropía, o su comportamiento tixotrópico es menor, porque el loop de histéresis es menor en el fluido de la derecha, en la pizarra. ¿Ok? Ya, voy a dejar esto limpio para que no confunda tanto. Ya, entonces, sigamos mirando este gráfico. Acá lo que tenemos es una trayectoria de deformación del punto 0,0 al punto B, que pasa por D, por A, y luego llega a B, y al volver se devuelve por la línea que pasa por el punto C. ¿Ok? Es decir, requiere de una cierta fuerza para alcanzar la velocidad de agitación terminal, pero el camino por el que regresa es de menor esfuerzo, ¿cierto? Porque fíjense, para llegar a esta misma, por ejemplo, velocidad de agitación de gamma 2, en el camino de vuelta requerimos la fuerza en el punto C, que es menor, está más abajo, que la fuerza en el punto A, que está más arriba, ¿cierto? Esto es característico del comportamiento isotrópico. En el camino de ida, el esfuerzo es mayor que en el camino de regreso, el esfuerzo es menor. Y lo que ilustra acá la trayectoria a través de E es qué pasaría si detenemos el experimento antes de llegar a B mayúscula, acá. ¿Qué pasa si nos detenemos en A y a partir de A empezamos a disminuir la velocidad de agitación? Entonces, se vuelve a tener una trayectoria de menor esfuerzo, pero igual sigue siendo un poquito mayor esfuerzo que si hubiésemos llegado más allá en la deformación. ¿Ok? ¿Cómo pensamos esto molecularmente? Nuevamente, tenemos que volver a estos polímeros. Los polímeros hidrofílicos, como les decía, parten ofreciendo harta resistencia, y a medida que los vamos ordenando en el sentido de la agitación, dejan de ofrecer tanta resistencia, ¿cierto? Entonces, por eso se llamaban fluidos adelgazantes, los pseudoplásticos. Pero ahora pensemos, una vez que tenemos todos estos fideos, todas estas cadenas poliméricas ordenadas en la dirección del flujo, si yo empiezo ahora a disminuir la velocidad de flujo, si empiezo a disminuir la progresión en el eje X, me empiezo a devolver hacia el cero, la disminución ahora es con un menor esfuerzo, porque las cadenas poliméricas que eran responsables de ofrecer esta resistencia al comienzo, ahora están más ordenadas, pues entonces ya no ofrecen la misma intensidad de fuerza, no ofrecen la misma resistencia que en el experimento de ida a la velocidad de agitación. Y por eso entonces la trayectoria de vuelta es por B, C, 0. Entonces la trayectoria de ida es 0, D, A, B larga, y la de vuelta es B larga, C, 0. Y eso es porque se produce este ordenamiento en la dirección de la velocidad de agitación, y entonces cuando empiezo a disminuir la velocidad de agitación, estas cadenas poliméricas ya están ordenadas y ya naturalmente me están ofreciendo
menos fuerza que la requerida al inicio del experimento. ¿Ok? Para esto se ocupan los reómetros. Un viscosímetro no nos entrega toda esta información en tiempo real. Los viscosímetros son mediciones mucho más estáticas y que requieren de un equilibrio de la velocidad de agitación con respecto de la fuerza aplicada. Acá, bueno, no sé si tuvieron este práctico, los que pudieron venir a los prácticos de fisicoquímica tuvieron el práctico de viscosímetro, pero hay uno acá que se puede ocupar. Bueno, tenemos más de uno con los que podrían hacer estos experimentos de viscosidad. No el de tixotropía, que requiere esta determinación instantánea de variación en la velocidad de corte respecto de la fuerza aplicada. Bueno, esto es lo que les comentaba, la trayectoria 0 a E0 alcanza una menor viscosidad y entonces el requerimiento de fuerza para regresar es un poco menor, pero no es tanto menos como en la trayectoria de BC0. Claro. Y el ciclo de histéresis, fíjense que en el segmento 0 a E0, el ciclo de histéresis es menor que el experimento completo, ¿cierto? Y eso es porque en realidad se está truncando la progresión del experimento más tempranamente. Pero lo que les mostraba previamente de un fluido con un gran ciclo de histéresis versus un fluido con un ciclo de histéresis pequeño es lo que nos permite darle una dimensión a qué fluido puede manifestar más tixotropía que otro. ¿Ok? Acá, por ejemplo, todo esto son un mismo material sufriendo múltiples experimentos. Esto es el experimento de 0 a B, volviendo por C. Luego el experimento de 0 FB, volviendo por C. Y finalmente el experimento de 0 GB, volviendo por C. Son 3 experimentos que muestran este concepto de que la tixotropía depende de la historia de agitación, ¿cierto? El primer ciclo de 0 a B, volviendo por C, tiene un loop de histéresis mucho mayor que el último ciclo de 0 GB, volviendo por C. A ver, pregunta en el chat. No, sigue la pantalla compartida. Ok, entonces distintos ciclos de histéresis en un mismo material. Finalmente, respecto de la tixotropía, podemos tener la manifestación de la tixotropía también en fluidos plásticos. Y acá hay una pequeña distinción posible en que, acuérdense, los fluidos plásticos son estos fluidos que presentaban la fuerza umbral. Este es el umbral, ¿cierto? Entonces, el primer experimento, loop, se llamaba loop de histéresis. Está acá. A ver. Aquí. Ciclo de histéresis. Ya, entonces estábamos acá. El primer experimento tiene esta fuerza umbral alto, ¿no? Esta fuerza a partir de la cual comienza la deformación hacia A y luego regresa por esta línea de menor esfuerzo. Pero luego, en el siguiente experimento, en la siguiente deformación, podría ser que el mismo fluido ahora parta con una fuerza de umbral
menor. Fuerza de umbral prima, digamos que es menor que la fuerza umbral inicial en este nuevo ciclo de Histeres, o en este nuevo experimento de deformación, de ida para allá y vuelta para acá, y eventualmente poder transformarse del todo en un fluido pseudoplástico al regresar al 0,0, y una siguiente deformación podría ser así. ¿Okay? Entonces los fluidos plásticos pueden sufrir cambios no solo en que la historia la trayectoria de la deformación puede lograr efectos distintos, sino que también puede ser, puede comportarse de manera distinta en ir disminuyendo esta fuerza umbral que es característica de los fluidos plásticos. ¿Ok? Bueno, los materiales tixotrópicos se ocupan mucho en ciencias farmacéuticas, básicamente como engrosantes, como sistemas que le otorgan viscosidad a las preparaciones farmacéuticas. En algunas ocasiones, lo que se quiere es estos dos últimos puntos que aparecen acá. Alta viscosidad en reposo para evitar inestabilización. Entonces, fíjense que sobre todo en los fluidos plásticos, la viscosidad en reposo, o cerca de estos valores de agitación, es más alta que cuando comienza el proceso de agitación. Entonces, alta viscosidad en reposo permite evitar la inestabilización de los sistemas, sobre todo sistemas dispersos o emulsiones, sistemas de más de una fase, podrían ser inestabilizados por efectos físico-químicos diversos o por la formulación misma, y una manera de estabilizarlo es incrementando la viscosidad o aumentando esta viscosidad en el reposo. Y luego, otra como característica deseable de productos farmacéuticos, sobre todo de las cremas, por ejemplo. Las cremas en reposo o a baja velocidad de agitación no hay ninguna necesidad de que se mueva con mayor facilidad, pero a altas velocidades de agitación, por ejemplo, al esparcir la crema por una superficie del cuerpo, la idea es que eso sea con el menor esfuerzo posible para el paciente o quien esté ocupando esa crema. Entonces, tener esta transformación de viscosidad frente a la agitación es un beneficio con una perspectiva de formulación desde la ciencia farmacéutica. ¿Okay? Y hay distintos materiales que se ocupan. El dióxido de silicona coloidal o el dióxido de sílice se ocupa como agente gelificante. Celulosa microcristalina es un aglutinante, lo van a ver utilizado en formulaciones farmacéuticas. El carbopol es otro formador de geles. Los poloxámeros o pluronics son geles que se manifiestan a los cambios de temperatura, entonces pueden tener un rol en cómo responden al estímulo térmico del organismo, o los 37 grados Celsius versus la condición en estantería. Entonces, bueno, en ciencias farmacéuticas va a haber una diversidad de materiales que puedan, que van a enfrentar en el desarrollo de formulaciones. Y muchos tienen que ver con incrementar la viscosidad de las preparaciones. Gracias a que, y lo vamos a ver mañana, incrementos en la viscosidad tienen una consecuencia en el aumento de la estabilidad. Miren, voy a dejar iniciado la sección de viscosímetros y reómetros. Vamos a pasar por los viscosímetros como más clásicos inicialmente, y ya mañana podemos arrancar en viscosímetros y reómetros que tienen un uso en los laboratorios o en la industria farmacéutica. Pero vamos a partir por el clásico viscosímetro capilar. Este puede que lo encuentren aún en algunos laboratorios de investigación. Funciona principalmente en fluidos newtonianos, y entonces por eso es de poca relevancia para un laboratorio farmacéutico, para la industria farmacéutica, porque, como les dije, pues, los fluidos que forman parte de las preparaciones farmacéuticas por lo general son algo muy distinto a un solvente puro.
Entonces, o por lo menos tienen un principio activo, disuelto o en dispersión, y una serie de otros excipientes que forman parte de la preparación. Pero bueno, para entender un poco los principios por los cuales funcionan los viscosímetros, igual nos sirve entender cómo funciona el viscosímetro capilar. Básicamente utiliza la ley de Poiseuille, que relaciona velocidad de flujo a lo largo de este capilar en función de la diferencia de presión. Entonces, veamos la ley expresada en una ecuación matemática. Fíjense que acá tenemos la altura del capilar en H, el radio que forma parte de este capilar, G como la fuerza de gravedad, la densidad del líquido que se está haciendo pasar, y el tiempo, esa es la T minúscula, L y B son parámetros de la geometría del capilar. Entonces, todo esto es una constante que se reduce, esto es una constante que se reduce en la constante del viscosímetro y que se obtiene por una calibración del dispositivo. Hay que medir la densidad y para eso se puede ocupar un densímetro como el que aparece acá. Entonces hay que conocer la densidad del líquido que se está midiendo y se mide el tiempo, lo tengo aquí graficado, sí. El tiempo que tarda un fluido en pasar de la marca 1 a la marca 2. Entonces se llena toda esta parte con líquido, en una manera angulada, se llena, y luego se pone en posición vertical y el líquido empieza a ascender por esta dirección. Entonces se toma el tiempo cuando el líquido pasa a la marca 1, o sea, activa el cronómetro, hasta que llega a la marca 2, se para el cronómetro, y ese tiempo se reporta en esta ecuación, y a partir de eso se obtiene la medición de viscosidad de este líquido puro. ¿Ok? Se puede ocupar para el agua, se puede ocupar para soluciones acuosas o soluciones etanólicas. No recuerdo que tengamos uno acá, no he visto, pero el principio de velocidad de flujo, que sería lo que estamos midiendo en el tiempo, con la fuerza aplicada, que es la fuerza de gravedad sobre la densidad de este líquido, sigue aplicando, ¿por cierto? Seguimos pensando en esos términos para medir la viscosidad del líquido que se tiene dentro de este capilar. Y mañana vamos a empezar a ver cómo son estas configuraciones de viscosímetros y reómetros. Los viscosímetros son estos que están acá a mano derecha. Estos que están acá, el estándar y el de doble ranura, y los reómetros tienen elementos de interacción mucho más pequeños y miden en tiempo real variaciones en torque en función de la fuerza aplicada. Pero el desarrollo de esto lo vamos a ver ya a partir de mañana, porque abrir este capítulo nos va a tomar harto más tiempo y ya lo podemos desarrollar tranquilamente mañana. Bueno, preguntas de lo que hemos visto hoy, de la primera sección, de lo que vimos en esta sección, ahora antes de desconectarnos. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda que cuando mostró lo de los viscosímetros, en la diapo anterior, ¿Ya? ¿a qué se refiere esto con la medición de viscosidad absoluta y relativas? ¿Cuál es la diferencia en absoluta y relativa? La medición... a ver, la medición absoluta tiene que ver con los fluidos newtonianos, porque recuerda al comienzo que les mencionábamos, los fluidos newtonianos tienen un comportamiento de viscosidad constante a lo largo de todo el espectro de la deformación, ¿cierto? De todo el eje de velocidad de corte versus fuerza. La viscosidad es constante. Pero los fluidos pseudoplásticos o dilatantes o los no newtonianos o los que van a ser no newtonianos pero en regiones como muy pequeñas, ¿no? Que a lo mejor una solución de una molécula
cerca de su velocidad, perdón, cerca de su concentración de saturación, puede que tenga un comportamiento no newtoniano, solo en un espectro estrecho de velocidad de corte. Entonces, la velocidad relativa las viscosidades relativas son aquellas que se pueden determinar para fluidos no newtonianos en función de fluidos newtonianos. Entonces, lo que uno hace es calibrar este dispositivo para un fluido newtoniano, agua por ejemplo, o algún fluido que sea cercano a lo que se quiera medir, y luego pasar un pseudoplástico, y esa viscosidad entonces va a ser relativa a la viscosidad absoluta del fluido newtoniano que pasa por el capilar. Eso igual es como darse una vuelta larga y compleja en el escenario actual, donde las tecnologías para medir viscosidades de fluidos más complejos que los newtonianos ya están súper masificadas. Como nadie se daría ese trabajo de ocupar un viscosímetro capilar para medir un fluido pseudoplástico dilatante. Iríamos directo a un reómetro a hacer una medición mucho más acabada de este fluido más complejo. Vale, profe, gracias. Victoria me pregunta si esta materia entra en el control. No que yo sepa, no me han avisado. Sí entra en la siguiente prueba que tengan que controle esto. No sé cuándo tienen control, pero no que yo sepa. Pero pregúntenle al profe Javier Morales Valenzuela, él va a tener ahí la respuesta. Entonces sí va a entrar. ¿Cuándo tienen la próxima prueba, Antonia? Ya, entonces sí, definitivamente, porque en 2 semanas más ya vamos a haber alcanzado a hacer las 2 clases. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues si no hay más dudas, nos vemos mañana. Mañana a las 2. Ahora esto se va a terminar de grabar y les dejo la grabación arriba. Más tarde, hoy o mañana en la mañana se la subo. ¿Okay? Nos vemos de todas formas mañana. Que estén bien. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, estén todos bien. Muchas gracias. Chao.